Buen día, Licen, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo están? Buen día, buen día. Con sueño, Licen. Buen día, Lice. Con sueño. Ya falta poco para que puedan, bueno, aunque si van a entrar en las materias en la mañana, igual es desde las 7 de la mañana, ¿no? Entonces, vayan adaptándose, chicos. Bueno, ¿cómo están? Buen día. Hoy vamos a terminar el tema 5. Vamos a ver primero el tema 5 y si da tiempito vamos a ver la autoevaluación del tema 4 y si no lo hacemos mañana. ¿Listo? Para mañana también necesito que ustedes vayan realizando el tema 5 para que terminemos con eso más. Y y mañana todas las dudas que tengan, todas, absolutamente todas, yo quiero que vayan viendo qué dudas para que yo se las pueda aclarar, porque mañana es el último día que vamos a pasar clase, ¿ya? Así que saquémosles provecho, por favor. Vamos a continuar viendo, nos habíamos quedado viendo los mecanismos de defensa, ¿no es así? Ya sabemos que los mecanismos de defensa no es algo que nosotros realizamos o lo hacemos a propósito, simplemente que es una transformación de acuerdo a la personalidad que nosotros vamos realizando. ¿Listo? Vimos 5 ayer, vimos el tema de la represión, la formación reactiva, el desplazamiento, la compensación y la sublimación. Eso fue lo que vimos ayer y hoy vamos a ver los 3 últimos. Bueno, tengo un problemita con mi computadora que no quiere proyectar grande, así que a ver, vamos a intentarlo. La proyección, que es un mecanismo de defensa que había hablado un poquito ya el día de ayer, que consiste en atribuir a otras personas nuestras motivaciones que nos resultan desagradables, ¿no? Es cuando nosotros echamos la culpa a otra o decimos que la responsabilidad está ligada a otra persona, ¿no? Suele pasar mucho en la familia, ¿no? ¿Quién fue? No fue él, es que yo no fui, o tal vez en el trabajo, ¿no? Y hay personas que con esta proyección, este mecanismo de defensa, quieren salir airosas y quieren evitar situaciones desagradables o situaciones frustrantes. Entonces, esta frustración lo proyecta a otra persona. La regresión es la vuelta a comportamientos anteriores del desarrollo, donde enfrentan el problema frustrante actual. Un ejemplo que yo les puedo dar es cuando nosotros estamos rehabilitados en el tema del alcoholismo, pero pasa un hecho frustrante, pasa una situación demasiado frustrante, que causa en mí mucha tristeza, que mucho malestar. Entonces yo digo, pucha, no voy a poder. Y vuelvo a mi comportamiento anterior, que era tomar para aliviar mis penas, era tomar para no sentir tanto dolor. Entonces vuelvo a tener estos comportamientos para afrontar esta situación frustrante que estoy teniendo en la actualidad. La racionalización, que es el yo ante la frustración, supervalora una de las motivaciones ocultando la verdadera motivación. La racionalización se utiliza mucho en la actualidad, es un mecanismo de defensa que varias personas tienen, y este mecanismo de defensa puede ser bueno cuando se lo utiliza de una forma positiva o una forma equilibrada. Es cuando nosotros el problema o el hecho frustrante lo racionalizamos o lo analizamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar qué pasó con la situación, nosotros empezamos a decir, en vez de decir, no, es que fue culpa de la coordinadora o fue culpa de la chica o la profesora que hizo el examen, que yo me equivoqué. No fue mi culpa. Eso es un mecanismo de defensa de proyección, ¿no? En cambio aquí la racionalización dice, no, quizás yo malinterpreté la pregunta. Quizás yo leí mal la pregunta y por eso me equivoqué en la respuesta. O quizás estaba tan nervioso que yo quise poner el inciso A y puse el inciso B, ¿no? Entonces su situación frustrante empieza a racionalizar. Entonces esto hace que nosotros o bien nos tengamos un malestar
decir que soy, pucha, qué mal, o sea, ¿cómo pude haberme equivocado en cosas tan básicas? O, sin embargo, decir, bueno, tengo la experiencia y lo voy a hacer mejor en mi segundo parcial, ¿no? Entonces, la racionalización tiene que ver mucho con el análisis que nosotros le damos. Hasta ahí son los mecanismos de defensa. Son 8, hemos visto 5 ayer, que son la sublimación, la compensación, el desplazamiento, la formación reactiva y la represión. Y hoy vimos los 3 que son muchísimo más conocidos, que es la proyección, la regresión y la racionalización. ¿Tienen alguna duda acerca de estos mecanismos de defensa que hemos visto? Ok. No lo Ok, entonces nos vamos a centrar ahora en los trastornos de la personalidad, ¿ya? Aclarar también, porque muchas veces cuando nosotros vemos trastornos pensamos, nos proyectamos en nosotros, ¿no? La profesora dice algo, es que yo soy así, entonces tengo este trastorno. Para llegar a este trastorno, nosotros tenemos que poner, para ser llamado trastorno, se necesita tener bases, se necesita tener alterado nuestra vida cotidiana. Y quiere decir que si yo soy soy así y por esta razón mi vida cotidiana es afectada, entonces puede llegar a ser un trastorno. Entonces, mientras no tenemos ningún trastorno, ¿no? Lo que nosotros tenemos, todas las personas tenemos bases de personalidad. Tenemos bases de personalidad, o sea que nos podemos sentir un poquito aludido cuando empecemos a ver algún trastorno, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos algún malestar o alguna deficiencia, simplemente que tenemos bases quizás de esa personalidad. ¿Listo? Veremos, vamos a clasificarlo en 2, el trastorno de la personalidad, lo vamos a clasificar en un primer momento en un grupo donde están la neurosis, la psicosis y la psicopatía, y en otro vamos a clasificarlo según el DSM, que es el texto que yo les vengo diciendo que ahí están clasificados todos los trastornos de personalidad. ¿Listo? La neurosis se ha sacado del DSM por no tener una evidencia científica o se ha transformado. La neurosis se ha transformado y se ha evolucionado y se ha puesto otro nombre también en el DSM, en el texto. Pero en su libro dice que es muy importante que ustedes vean esta parte y este tipo de neurosis que hay, y entonces lo vamos a ver. ¿Listo? ¿Qué quiere decir neurosis? Se refiere a una inestabilidad nerviosa de tipo emocional cuya característica es la angustia, la fobia, las obsesiones, las compulsiones y los desórdenes psicosomáticos. Entonces la neurosis se basa en una inestabilidad a nivel nervioso. ¿Listo? Eso es clave, es una inestabilidad a nivel nervioso. Y existe 4 tipos de neurosis que en su libro está, entonces la vamos a ver. Neurosis de ansiedad, neurosis fóbica, neurosis obsesiva y neurosis histérica, ¿ya? La neurosis de ansiedad es más frecuente en mujeres. Sus síntomas son insomnio, inseguridad y conflictos sociales. Más que todo es cuando nosotros estamos en una situación estresante o en una situación quizás que no podemos controlar y nos genera insomnio, nos genera que no podemos dormir, nos genera inseguridad, nos genera dudas, ¿no? Ese podría ser una neurosis de ansiedad. La neurosis fóbica son temores o miedos irracionales ligados a situaciones u objetos concretos. Es decir, aquí está muy ligado a los tipos de fobia que hay, ¿no? Si bien en el DSM está clasificado de otra forma, en la neurosis fóbica se refiere a eso, ¿no? Todo lo que conlleva fobia. Si yo le tengo fobia a las alturas, si yo le tengo fobia a las arañas, si le tengo fobia a fobia social, quizás que me da miedo interactuar con las personas por algún hecho que ha pasado. Entonces estas fobias son mayormente temores o miedos irracionales, pero que no causan la situación o el ambiente. ¿Listo? La neurosis obsesiva es cuando hay un exceso de aseo, hay un exceso de orden, hay un querer controlar toda mi vida, querer que nada se vaya fuera del lugar o fuera de que yo pueda controlarla. Entonces tiene mucho que ver con el control y el manejo de cómo yo quiero realizar
mi vida. Por ejemplo, aquí entran las personas que si tienen un libro, un lapicero azul y lapicero rojo, no pueden poner un lapicero negro porque para ellos se le ve feo y le incomoda, ¿no? Entonces aquí, o cuando para salir tengo que cerrar mis dos ventanas y si dejo una ventana abierta, le incomoda toda su vida, toda su día le incomoda, ¿no? Es que yo dejé la ventana abierta. ¿Será que me vuelvo? ¿No? Entonces, todo eso. Entonces, hay una película en Netflix que es española, que habla mucho de este trastorno que se llama trastorno obsesivo compulsivo. En realidad, ese es el nombre actual que se llama esta neurosis obsesiva y que es muy buena. Ahí se ve todos los tipos de compulsión y de obsesión que hay, porque no solamente es el tema de que, hay que me lavo las manos, entonces soy obsesiva, ¿no? O que me lavo, o que soy muy ordenada y ya soy obsesiva, sino que tiene que tener ciertas características para llegar a catalogarse con esta neurosis obsesiva. ¿Listo? Y la neurosis histérica, que se presenta aquí, es donde se presentan síntomas físicos sin explicación alguna, es cuando la persona empieza a tener psicosomatizaciones. ¿Qué quiere decir psicosomatizaciones? Que me empieza a doler la cabeza para llamar la atención, me empieza a picar todo el cuerpo, entonces en mi parte individual, en mi parte psicológica, está afectando mi parte orgánica, y como son uno, la salud mental y la salud física es uno solamente en la salud, afecta, ¿no? Entonces hago yo que me duele la cabeza, me provoco que me duele la cabeza, me provoco que me pique el cuerpo, o que me duela, no sé, el ojo, o que no pueda ver, ¿no? A eso se refiere la neurosis histérica. ¿Quedó claro lo que es la neurosis? Sí, listen. Ok. Y luego pasamos a la psicosis. La neurosis, con tratamiento psicológico, esto se puede resolver o se puede tener una mejor resolución. Y la psicosis, sin embargo, comparada con la neurosis, son perturbaciones mucho más graves, hay mucho deterioro de la personalidad y no solamente se va a curar o se va a tratar con un tratamiento psicológico, sino que también se va a tratar con internación y con medicación psiquiátrica. Y no solamente actúa el psicólogo clínico, sino que también actúa el psiquiatra y el neurólogo. En este trastorno, en esta psicosis, vamos a ver tres tipos de psicosis, que son la psicosis maníaca depresiva. Un ratito, por favor. Ok. Van a disculpar. Está ahí mi lorito eufórico. Entonces, estábamos hablando de la psicosis. Hay tres tipos, ya que son los más importantes, que es la psicosis maníaco-depresiva, que hoy en día se conoce como la bipolaridad, la esquizofrenia y la paranoia, ¿ya? La psicosis maníaco-depresiva está constituida por un grupo de síntomas y pasan por periodos de estados de ánimos opuestos, ¿ya? Muchas veces en nuestra vida cotidiana o en nuestra vida social, nosotros decimos cuando cambian de humor o de estado de ánimo, decimos que vos sos un bipolar, ¿no? O sos ¿por qué dejas de ser bipolar, no? Pero no es que esta bipolaridad no es que las personas lo provocan, simplemente que ya tiene una deficiencia neuronal o a nivel cerebral y está combinado con la personalidad y con la parte situacional ambiental. Entonces, esto no es que es provocado, simplemente esto es parte de su vida y va a tener un tratamiento de por vida, lastimosamente. Los estados opuestos son la manía, que cuando hay exceso de adrenalina o exceso de querer hacer todo, ¿no? Tienen mucha vitalidad,
pero también hay un momento en que cansa tener tanta fuerza y tanta vitalidad. Cuando están en manía, ellos pueden dejar de dormir 4 o 5 días, pero no es que les guste o no es que a ellos les agrade, porque su cuerpo está cansado, ellos se sienten agotados, pero no pueden dormir. O cuando están en manía, también tienen cierto tipo de alucinaciones, como el que yo voy a ayudar a todos, entonces ellos tienen estas alucinaciones de que quiero ayudar, esos delirios de grandeza. Es muy triste este trastorno de la bipolaridad, ¿no? Pero es tratable. Y cuando están en depresión es cuando ellos están eufóricos y luego viene el componente y tu cerebro te dice, ya te tocó estar deprimido. Entonces se vuelven depresivos y están todo el día en su casa, duermen demasiado, no quieren comer. Entonces esta es una combinación entre manía y depresión, ¿ya? Existen tipos de bipolaridad, tipo 1, tipo 2, pero eso ya lo van a ver seguramente más a detalle cuando entren en la carrera, ¿ya? Entonces la psicosis maníaco-depresiva, acuérdense siempre la bipolaridad y que ellos siempre tienen a tener estados de ánimos opuestos, ¿no? Y que esto no es voluntario, esto es involuntario y esto puede estar ligado a alguna situación traumática que han vivido. Si nosotros llegamos a tiempo a tratar la bipolaridad, sí puede tener una estabilidad de vida buena, sí puede ser controlada, pero siempre es con constancia. Esta parte del trastorno de la psicosis siempre es con constancia, ¿no? Y seguimiento. Entonces ellos, lastimosamente, a ellos lo llaman, lo catalogan loquitos, ¿no? Cuando hablan así con la vida y con el viento, y nosotros decimos, ¿con quién estás hablando, no? Que nosotros no podemos ver su realidad. Y esto es algo que afecta mucho y bueno, en lo personal veo muchas personas con este trastorno. Y la esquizofrenia, que es cuando el individuo pierde el control de su propia realidad y personalidad. Viene de dos voces griegas en la palabra esquizofrenia, que es mente dividida, ¿ya? La esquizofrenia hay tipos de esquizofrenia también, pero en general tienden a salirse de la realidad y a tener un descontrol de su personalidad. Ellos empiezan por síntomas como la paranoia o con delirios auditivos y visuales, ¿no? Empiezan a oír cosas y te preguntan, ¿escuchaste? Nosotros no escuchamos nada, ¿no? O si no, empiezan a ver cosas. Y entonces ellos se van perdiendo de la realidad porque se centran en estas cosas que le están sucediendo. Claramente cuando se acumulan los síntomas, en un primer momento, ellos empiezan a tener un mecanismo de defensa de protección. Entonces lo que hacen es aislarse, no querer salir porque dicen que la van a matar, y empiezan a tener esta paranoia y estas alucinaciones, ¿no? Y cuando viene su crisis fuerte o su crisis que lo necesita ser internado, la familia no entiende qué le pasaba, la familia no comprende qué es lo que le sucede, y cuando le dicen esquizofrenia, la familia se asusta y dice, no, es que mi hijo va a ser un loco de por vida. Imagínense que la familia se entera de eso, pero imagínense cómo la persona que padece la esquizofrenia transita, que nadie lo puede entender, que nadie ve ni oye lo que él está viendo, que no entiende lo que está sucediendo en su cabeza, que no comprende qué le está pasando. Tiene una crisis, lo internan, le ponen psicofármaco, lo sedan, le ponen, ¿no? Y entonces su vida cambia por completo. Y esa transición entre una internación, porque tengo estos síntomas y porque tuve una crisis psicótica, es muy chocante. Entonces, todas estas adaptaciones o estas internaciones deberían ser muy progresivamente, ¿no? Pero estos trastornos siempre llegan de golpe, ¿no? Siempre llegan de golpe y es muy necesario que en un primer momento sea controlado, ¿no? Porque las personas tienden a no entenderse, se vuelven agresivas. Y la paranoia, que se caracteriza por tener estos delirios o estos pensamientos paranoicos, ¿no? Que me van a matar. Hay los dos tipos de paranoia más conocidos son el delirio de persecución y el delirio de grandeza, ¿no? Paranoia de persecución y la paranoia de, si no me equivoco, de grandeza. ¿Ya? Esos dos tipos de paranoia
existen en nuestro medio o están ligados a los solo más importantes. ¿Listo? Muchas veces la paranoia de persecución y la paranoia de grandeza. Esos son los dos tipos de paranoia que está en su libro. La paranoia de persecución es cuando nosotros tenemos pensamientos de que alguien nos persigue, que alguien nos quiere atacar, que alguien nos está vigilando, ¿no? Y la paranoia de grandeza es cuando nosotros tenemos ciertos delirios de decir es que yo soy el mejor, es que yo voy a ayudar, es que yo soy la elegida o yo soy el elegido. Entonces tiene mucho que ver, por ejemplo, la paranoia de grandeza se ve mucho en la manía, en la psicosis maníaca depresiva. Y la paranoia de persecución se ve mucho en la esquizofrenia, ¿ya? Entonces está como conectados. Entonces estas tres psicosis y este grupo no solamente necesita tratamiento psicológico, también necesita tratamiento psiquiátrico y muchas veces internación, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta sobre este grupo de la psicosis? Listen, la ¿Una esquizofrenia persona también se puede puede dar. volverse un psicópata? O Primero la compañera que estaba hablando, por favor. La esquizofrenia se puede dar, digamos, en niños pequeños o se desarrolla así a lo largo de la vida, digamos. Mayormente, y según las investigaciones, la esquizofrenia se ve en la adolescencia, en los primeros años de la adolescencia, ¿ya? Y también, pero sí hay documentales que dicen que hay una esquizofrenia infantil, pero que puede estar ligada o puede estar diferenciada por el autismo o por algún trastorno neuronal infantil, pero mayormente, y los casos se dan en la adolescencia, ¿ya? Es ahí donde es clave, pero igual puede ser por algún hecho específico que esto se active a lo largo de nuestra vida. No sé si ustedes han visto la película Una mente brillante, ¿no? Es muy conocida esa película, es con el actor del Gladiador, entonces ahí, ¿no? La esquizofrenia la padece cuando es adulto, ¿no? Cuando necesita hacer un proyecto y necesita realizar un artículo científico y se obsesiona tanto que le viene la esquizofrenia. Entonces, es a lo largo de la vida, pero mayormente los primeros inicios son en la adolescencia. ¿Listo? Carlos Oliver, ¿quería decir algo? sí, dice, Dígame. ¿una persona normal puede desarrollar esquizofrenia? Sí. ¿Frenia? Sí, claro, la esquizofrenia se activa por un evento, por una situación estresante, se activa lastimosamente, ¿no? Estas cosas no es que nosotros nacemos y ya nos va a detectar la esquizofrenia, sino que tiene que ocurrir un hecho bastante estresante para que nosotros activemos o tengamos esta psicosis. Obviamente que en un primer momento, si es que nosotros prevenimos y cuando un familiar o alguien dice, mira, es que yo veo y escucho algo. Entonces ya cuando nosotros decimos, ok, vámonos al psiquiatra para ver qué tenés, y empiezan a hacer el tratamiento, puede evitarse llegar a una esquizofrenia o puede evitarse llegar a una bipolaridad. Mayerly. Creo que ya la respondió. Le quería preguntarle cuáles serían las principales causas para llegar a ser una persona esquizofrénica. Bueno, estas tres parámetros, este grupo, tiene mucho que ver con una situación o un evento causante, pero también puede ser que sea por herencia, ¿no? Cuando va una persona y nos dice, no, es que el psiquiatra me dijo que tengo esquizofrenia, ¿no? Entonces él tiene que tener un tratamiento psicológico. Cuando nosotros vemos su antecedente clínico y su anamnesis, que nosotros lo hemos visto que es una herramienta, una técnica de la psicología, entonces ahí en la anamnesis tiene que haber antecedentes familiares, ¿no? Y cuando nosotros leemos puede ser, no, es que mi abuelo tenía algo parecido, pero nunca lo diagnosticaron, ¿no? O es que mi tía está en un centro psiquiátrico. Entonces puede ser que también la parte hereditaria esté muy vinculado a estos trastornos, ¿no? Si vos tenés una persona de tu familia que ha tenido algún trastorno, puede ser que en una situación estresante seas mucho más propenso a tener estos tipos de trastornos, ¿no? Pero no es que el 100% vas a tenerlo, ¿no? Puede ser que tu situación estresante la puedas controlar, tu cuerpo, tu cerebro puedan controlarlo y no llegues a tener ningún trastorno, ¿ya? ¿Listo? Yo, gracias, Dulce. Dicen, Ok.
Dígame. Esto de la esquizofrenia y de la psicosis depresiva son diferentes a una persona psicópata, ¿no? Claro, sí. ¿O es netamente la enfermedad que tiene la persona? Es diferente. Y eso lo vamos a ver luego, porque luego es la psicopatía lo que vamos a ver. ¿Ya? Ah, ok. Ok, entonces vamos a hacer las diferencias. La neurosis necesita solo tratamiento psicológico y con eso puede subsanarse. La psicosis es algo involuntario y necesita internación y tal vez psicofármaco, ¿ya? Y la psicopatía, ¿ya? La psicopatía se caracteriza por los individuos padecen de una armonía entre los elementos de la personalidad. Son trastornos de temperamento y carácter, es decir, que aquí hay un análisis de que si los psicópatas nacen o los psicópatas se hacen, ¿no? Son muy inteligentes y saben manejar situaciones, ¿listo? Por ejemplo, en esta parte yo le quiero ser clara, en el tema legal, en el tema forense, estas personas, la bipolaridad y la esquizofrenia, son inimputables. ¿Qué quiere decir? Que ellos, si tienen un trastorno mental, que esquizofrenia o bipolaridad o psicosis o paranoia, ellos pueden decir, tengo este trastorno y por eso lo hice, y pueden no ir a la cárcel, pero sí tienen que ir a un centro de rehabilitación o tratamiento psiquiátrico, ¿ya? Ellos sí pueden evitar la cárcel, ¿por qué? Porque hay que ver también los hechos, ¿no? ¿Qué pasa si él tenía una alucinación o una paranoia persecutiva y piensa que su mamá la está persiguiendo y la quiere matar? Entonces eso no está en la realidad, ellos no tienen una conciencia de la realidad, entonces pueden llegar a herir, ¿no? Ellos son inimputables, que quiere decir que ellos no lo condenan o no tienen el mismo juicio que una persona consciente y que lo hace con voluntad, ¿ya? Sin embargo, los psicópatas, por ejemplo, ellos no son inimputables, porque todo lo que vamos a ver a continuación son cosas que ellos lo hacen conscientemente y voluntariamente. ¿Listo? La psicopatía lo divide su libro, creo que en 6, entonces lo vamos a ver, ¿ya? La psicopatía hipertímica, que se caracterizan por una excesiva euforia, son emprendedores, quieren ser útiles, pero enseguida provocan conflictos y confusión, ¿ya? Y estos conflictos y confusiones ellos lo provocan. No es que que la vida es cruel conmigo, no, ellos provocan tener este conflicto y confusión. Entonces es como que, por eso dice una falta de armonía entre los elementos de la personalidad. Si bien al principio tienen una meta, son eufóricos, son emprendedores, ellos por ejemplo son en el tema de las ventas, son magníficos porque tienen una habilidad comunicativa y son tan inteligentes y tienen una habilidad de manipulación que pueden vender lo que sea, ¿no? Entonces, estas personas, los psicópatas hipertímicos, son personas bastante eufóricas y emprendedoras, pero al finalizar, ellos siempre provocan conflictos y confusiones. Lo mismo pasa, hay un ejemplo en su libro que estas personas tienden a tener pareja y en un primer momento es todo feliz y hacen todo por la persona, pero en un segundo momento empiezan a tener conflictos o empiezan a transformarse, empiezan a no tomar la atención o a no prestar la atención. ¿Por qué? Porque ella está fijada quizás en otra meta. ¿Listo? Son personas inestables a nivel comportamental. La psicopatía de fanáticos son las personas activas, sociables, comunicativas, pero son muy manipuladores, abundan en el campo de la política y la religión. Una de las características que tienen los psicópatas o las personas que tienen este trastorno es que son bastante, pero bastante buenos a nivel comunicativo, ¿no? Y son persuasivos, pero sin embargo todo lo que te dan también tenés que todo es a cambio de algo, ¿no? Y son manipuladores, ¿no? O te manipulan dependiendo, te estudian tanto que te manipulan dependiendo a tu debilidad, ¿no? Si tu debilidad es tu mamá o tu papá, entonces decir, bueno, ¿sabes qué? Si me dejas, no te voy a hacer nada a vos y no tampoco voy a hacer nada a tus padres, simplemente los voy a hacer sufrir, ¿no? Entonces ellos buscan tu lado más débil como para manipularte. Bueno, y dicen que abundan en la política y en la religión, ¿no? Vamos. Claro, ellos al tener un poder
social, tanto los políticos como la religión, es muchísimo más fácil manipular a las personas. Imagínense un político psicópata, o un sacerdote, o un religioso, o un predicador, ¿no? Psicópata, entonces es muy peligroso. La psicopatía necesitado de estimación. Estas son los que aparentan más de lo que son, más de lo que son, ¿no? En este grupo se encuentran los mitómanos. Los mitómanos son las personas que tienen a mentir, ¿no? Mienten, se crean una realidad que solamente ellos se la creen y hacen creer a las personas. Como los psicópatas son tan buenos, son tan comunicativos y son buenísimos persuadiendo a las personas, nosotros le creemos, ¿no? Nosotros, o sea, wow, sí, tenés razón. Y esto pasó mucho, y si ustedes se acuerdan, y las personas que han visto el documental de Ted Bundy, estas personas, este chico, este Ted, lo que aparenta es que es una persona estudiada, que es una persona de un nivel social alto, pero sin embargo no lo era, ¿no? Pero accedió a las universidades más prestigiosas, se codió con los profesores, los docentes más prestigiosos, y él aparentaba ser un chico de un estatus social alto, ¿no? Pero sin embargo no lo era, pero él era pero tan comunicativo y tan bueno en la parte de la persuasión que todos le creímos, ¿no? Y su vida estaba muy ligada a la mentira, ¿no? Él decía, él se creía, tenía muchos delirios de grandeza también, ¿no? Decía, no, es que yo no lo hice, yo amo a las mujeres, y bueno, un montón de cosas que aparentaba ser cosas que no eran. Y la psicopatía explosiva, que dice que es el tipo más peligroso y es más violento porque ellos tienden a tener una irritabilidad muchísimo más mínima, mucho más chica, ¿no? Más sensible, que al primer momento en que ellos se enojan, ellos pueden actuar de una forma violenta y peligrosa. Y el psicópata desalmado, estas personas tienen mucho interés en el campo jurídico policial, son sin ética y sin sentimientos, son los llamados antisociales. Cuando el psicópata elige que todas estas habilidades que tiene lo va a utilizar para fomentar y para no aceptar las reglas que pone la sociedad, entonces se convierte en un antisocial, ¿no? Se convierte en un antisocial y bueno, siempre está a tendencias de llegar a la policía y estar siempre ligado a ilegalidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, pero los psicópatas mayormente no son los que hacen o realizan la acción, son los autores intelectuales siempre, ¿no? Podemos ver aquí a Charles Manson, si no me equivoco, que hasta una película tiene, tenía una secta de mujeres, solo de mujeres, que él mandaba a matar, ¿no? Y él no mataba, simplemente él mandaba a las mujeres. Entonces él era el autor intelectual, ¿no? Pero no era el autor del hecho. Entonces está muy ligado a este psicópata desalmado. Y el psicópata sexual, que es denominado como la perversión y la manía sexual, tienden a tener desviaciones sexuales donde la persona encuentra satisfacción de sus impulsos sexuales en formas rechazadas por la sociedad. Aquí entran lo que son los violadores, los pederastas, las personas que hablamos en la anterior clase, que es ligado a que les gusta exhibirse masturbándose, y todas las desviaciones sexuales que nosotros conocemos y vamos a conocer en el futuro en la carrera, ¿ya? Aquí yo quiero aclarar y vuelvo a repetir, todas las situaciones y todas las conductas de estos tipos de psicópatas son voluntarias y son conscientes, ¿ya? Entonces, Sí. si la persona viola, es consciente. Dígame. Ted Bundy creo que también era un psicópata sexual, ¿no? Exactamente, claro. Era un psicópata sexual porque él la llevaba a la chica, la violaba, le hacía lo que él quería porque sentía satisfacción sexual y luego la dejaba y la desechaba sin ningún remordimiento, ¿no? Y llegaba a casa con su novia, con su pareja, tenía una niña, una hijastra también y era como si nada. Entonces ellos son conscientes, pero no sienten culpa en lo que hacen y por eso luego seguía matando hasta que llegó una niña de 12 años. ¿No es así?
Dicen, toda esta característica lo puede tener solo una persona. Claro, claro, sí. Sí, porque estos son tipos de psicópata, pero en general, obviamente, hablando de psicópata lo puede tener todos, ¿no? Lo puede tener, esto es solamente una clasificación que hace para que ustedes puedan ver quizás el detalle y las características de personalidad que tiene. ¿Ya? Pero su inteligencia al tratar de todo eso, no sé, pero yo me pregunto si la han estudiado, digamos, porque en su mayor parte son bien inteligentes esas personas. Lo que pasa es que por eso dicen, tienen cosas innatas como el temperamento y adquiridas también. Entonces ellos tienen esa habilidad. Obviamente que no todos los psicópatas son asesinos, son peligrosos, son malos, no. Por ejemplo, las personas, le digo, el psicópata es muy bueno en ventas, ¿no? Muy bueno en ventas. Entonces hay también psicópatas que son controlados y pueden estar en la sociedad y ellos no matan, no asesinan, no hacen nada. Por eso digo, tener una base de personalidad no es igual a tener un trastorno de personalidad. Una base de personalidad significa que yo tengo esta tendencia a esta personalidad. Tener un trastorno es ya tener y estar ligado a que este trastorno va a repercutir en mi vida cotidiana. Entonces yo voy a hacer daño y yo me voy a dañar con este trastorno. ¿Ya? Que se entienda eso. Entonces, base de personalidad no es igual a trastorno de personalidad. ¿Listo? Y ahora los trastornos psicosomáticos, que es muy parecido a la neurosis histérica que vimos ahí en la neurosis, es una vinculación de los problemas psicológicos con lo orgánico, ¿no? Entonces nosotros tendemos a que si estamos estresadas no podemos dormir, entonces eso afecta parte de mi organismo también. Cuando siento demasiada ansiedad me pica la cara y empiezo a tener, me empiezo a hacer heriditas también. Hay otro trastorno también, pero es con la autolesión, que yo estoy demasiado estresado, estoy demasiado triste y no siento un vacío. Entonces yo para tener algo me corto, ¿no? Me corto, me autolesiono y así siento un poquito de satisfacción y siento un poquito de liberación. Entonces es más que todo vinculado a eso, ¿no? También cuando nosotros tendemos a decir, me duele la cabeza, pero no te duele la cabeza orgánicamente, no te pasa nada, sino que te duele la cabeza psicológicamente y que luego puede ser ligado a que en realidad te duele la cabeza. ¿Por qué? Porque estamos muy ligados a lo que es la salud psicológica o salud mental y la salud física. ¿Listo? Es una vinculación de los problemas psicológicos con lo somático. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta acerca? Ya hemos terminado de ver el primer grupo, que es la neurosis, la psicosis y la psicopatía. La diferencia es que en la neurosis nosotros lo podemos tratar con tratamiento netamente psicológico. En la psicosis necesita sí o sí un psiquiatra, psicofármaco y en muchas veces internación. Y lo hacen de forma involuntaria. Ellos no lo pueden controlar. Y hemos visto la psicopatía, que todas estas características que hemos visto hasta el momento son voluntarias y conscientes. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? No, Lisen. Ok, entonces vamos a cerrar esta primera clase y vamos a volver a entrar para que podamos a ver la clasificación del DSM. Bueno, entonces por favor desconectémonos y volvamos a entrar.